¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío como si Dios estuviera demasiado ocupado para escucharte? ¿Te has preguntado si realmente existe una manera correcta de hablarle al Creador del universo? Si te sientes perdido en la comunicación con Dios, no estás solo en esta lucha y hoy descubrirás algo que podría transformar completamente tu vida de oración para siempre. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video porque tenemos contenido que puede revolucionar tu caminar espiritual cada semana y necesitas verlo. La Biblia nos revela una verdad extraordinaria en Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13 donde Jesús mismo nos enseña diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este no es simplemente un conjunto de palabras hermosas para recitar mecánicamente, sino el modelo perfecto que el mismo Hijo de Dios nos proporcionó para establecer una comunicación auténtica y poderosa con el Padre Celestial que puede cambiar radicalmente tu destino. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba respondiendo a la súplica desesperada de sus discípulos que le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque habían observado la intimidad extraordinaria que Jesús tenía con el Padre, habían sido testigos de cómo se retiraba en las madrugadas para conversar con Dios y deseaban esa misma conexión profunda que transformaba vidas. Pero hay algo fascinante que muchos pasan por alto en esta enseñanza, algo que podría cambiar para siempre la manera en que te acercas a Dios en oración y que revolucionará tu experiencia espiritual de manera sobrenatural. La primera palabra que Jesús eligió fue Padre, no Señor Todopoderoso o Juez Supremo, sino Padre, y esta elección no fue casual sino revolucionaria para su época, porque en el judaísmo del primer siglo dirigirse a Dios como Abba Padre era algo prácticamente inaudito, reservado solo para las relaciones más íntimas. Jesús estaba invitándonos a entrar en la sala del trono del universo no como extraños temerosos, sino como hijos amados que tienen acceso directo al corazón de su Papá Celestial, quien nos ama con amor eterno. Imagina por un momento la diferencia entre un súbdito que se acerca tembloroso a un rey distante versus un hijo que corre confiadamente hacia los brazos abiertos de su Padre amoroso. Esta es la transformación radical que Jesús quiere operar en tu vida de oración: pasar del temor paralizante a la confianza filial, de la formalidad religiosa a la intimidad genuina que produce frutos eternos. Pero la enseñanza de Jesús va mucho más profundo, porque cada frase del Padre Nuestro nos revela un aspecto fundamental de cómo debemos comunicarnos con Dios, y aquí es donde muchas personas se pierden el tesoro más grande que existe en el universo. Cuando decimos santificado sea tu nombre, no estamos simplemente recitando palabras bonitas, sino reconociendo la santidad y la grandeza de aquel con quien hablamos. Es como si antes de presentar nuestras peticiones nos detuviéramos a recordar quién es Dios realmente: el creador de las galaxias, el sustentador de la vida, el dador de todo bien perfecto. Esta perspectiva transforma nuestra actitud de exigencia a adoración, de ansiedad a reverencia, de desesperación a confianza absoluta. Venga tu reino, hágase tu voluntad nos enseña algo revolucionario sobre la verdadera oración. No es un medio para conseguir que Dios haga nuestra voluntad, sino para alinear nuestro corazón con los propósitos eternos del Padre Celestial. Aquí radica uno de los secretos más poderosos de la comunicación con Dios que la mayoría de las personas nunca descubre en toda su vida. Pensemos en Daniel, ese joven hebreo que fue llevado cautivo a Babilonia cuando era apenas un adolescente. La Escritura nos dice que Daniel tenía por costumbre arrodillarse 3 veces al día en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén para orar y dar gracias a su Dios sin importar las circunstancias. Incluso cuando el rey Darío firmó un decreto prohibiendo la oración a cualquier dios excepto a él mismo, Daniel siguió orando, arriesgando su propia vida. ¿Por qué arriesgaría su existencia de esta manera? Porque había descubierto que la comunicación con Dios no era un lujo espiritual, sino el oxígeno de su alma, el fundamento de su identidad. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, su comunicación constante con Dios había forjado una confianza tan sólida que pudo dormir pacíficamente entre las fieras hambrientas. Al amanecer, cuando el rey corrió angustiado al foso y gritó con voz dolorida: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Daniel respondió con calma sobrenatural: Oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Esta es la confianza que nace de una comunicación auténtica con el Padre Celestial que puede transformar cualquier situación. Pero tal vez te preguntes: ¿cómo puedo desarrollar esa misma confianza en mi comunicación con Dios? ¿Cómo puedo pasar de oraciones mecánicas a conversaciones genuinas con el Creador del universo que realmente produzcan cambios sobrenaturales?
La respuesta se encuentra en entender que hablar con Dios no se trata de usar las palabras correctas o adoptar una postura específica, sino de acercarse con un corazón sincero y una mente abierta a su voluntad perfecta. Cuando Jesús enseñó el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos estaba mostrando que podemos hablar con Dios sobre nuestras necesidades más básicas y cotidianas. El Dios que mantiene las estrellas en sus órbitas se preocupa por si tienes suficiente comida para hoy, si puedes pagar el alquiler, si tu hijo está enfermo, si te sientes solo en esa ciudad nueva, si tu matrimonio está en crisis. Ana, la madre de Samuel, nos enseña algo hermoso sobre la honestidad brutal en la oración que puede romper cualquier barrera. Ella había estado luchando con la infertilidad durante años, soportando la burla cruel de Penina, la otra esposa de su marido, que la atormentaba constantemente. Cuando finalmente llegó al templo, la Biblia nos dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, derramando su corazón como agua. Ella no trató de ocultar su dolor detrás de palabras religiosas elegantes, sino que volcó su corazón quebrantado delante de Dios con total transparencia. Sus labios se movían pero no se escuchaba voz, oraba desde lo más profundo de su ser, y el sacerdote Elí incluso pensó que estaba borracha por la intensidad de su oración. Pero Dios escuchó esa oración desesperada y sincera que brotaba desde las profundidades de un alma herida, y Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más importantes de Israel y cambiaría el destino de una nación. La lección es poderosa y transformadora. Dios prefiere la honestidad quebrantada sobre la elocuencia vacía, prefiere los gemidos del corazón sobre los discursos perfectos. Pero ¿qué pasa cuando sientes que Dios no responde tus oraciones? ¿Qué hacer cuando el silencio se prolonga y las dudas comienzan a susurrar que tal vez Dios no está escuchando o no le importan tus problemas? Aquí es donde la frase "perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores" cobra una relevancia extraordinaria que puede desbloquear el cielo sobre tu vida. Muchas veces lo que bloquea nuestra comunicación con Dios no es su falta de interés, sino nuestros corazones endurecidos por la falta de perdón hacia otros o hacia nosotros mismos. El resentimiento actúa como una pared gigantesca que impide que nuestras oraciones lleguen al cielo, mientras que el perdón las libera como palomas que vuelan directo al corazón del Padre Celestial. David el salmista entendió esto profundamente después de experimentar las consecuencias devastadoras del pecado. Después de su terrible pecado con Betsabé y el asesinato calculado de Urías, no trató de ocultar su falta o justificar sus acciones ante Dios. En cambio, clamó desde lo más profundo de su ser: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu". Reconoció que la comunicación genuina con Dios requiere transparencia total, sin máscaras ni pretensiones, sin excusas ni justificaciones. La belleza de hablar con Dios radica en que Él ya conoce todos nuestros pensamientos antes de que los expresemos, todas nuestras luchas antes de que las confesemos, todos nuestros miedos antes de que los nombremos, todos nuestros sueños antes de que los compartamos. La oración no es para informar a Dios de algo que no sabe, sino para alinear nuestro corazón con el suyo, para encontrar paz en su presencia, para recibir la fuerza que solo Él puede dar, para conectarnos con su amor infinito. Nehemías nos muestra cómo la oración puede preceder y acompañar la acción, transformando situaciones imposibles en testimonios de gloria. Cuando supo que los muros de Jerusalén habían sido derribados y las puertas consumidas por el fuego, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos con pasión desgarradora. Pero su oración no se quedó en lamentaciones, sino que se convirtió en el combustible sobrenatural para la acción. Pidió permiso al rey para reconstruir la ciudad, organizó el trabajo, enfrentó la oposición feroz de los enemigos y durante todo el proceso mantuvo una comunicación constante con Dios que lo sustentaba. Cuando los enemigos tramaron atacar a los constructores durante la noche, Nehemías no solo organizó guardias, sino que, como él mismo testifica, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La oración y la acción trabajaron juntas en perfecta armonía para lograr lo que parecía imposible: reconstruir los muros de Jerusalén en solo 52 días, asombrando a todas las naciones circundantes. Esto nos enseña que hablar con Dios no es escapar de la realidad, sino enfrentarla con recursos sobrenaturales que trascienden las limitaciones humanas. No es sentarse pasivamente esperando que Dios haga todo, sino moverse con la confianza de que Él está obrando a través de nosotros, capacitándonos para lograr cosas extraordinarias. Pero hay un aspecto de la comunicación con Dios que muchos cristianos nunca experimentan en toda su vida: la capacidad de escuchar su voz con claridad sobrenatural. Jesús dijo: "Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen". Esto significa que la comunicación con Dios no es un monólogo donde solo nosotros hablamos, sino un diálogo íntimo donde también aprendemos a escuchar su susurro al corazón.
Elías experimentó esto de manera extraordinaria después de su victoria épica sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Después de ese triunfo sobrenatural huyó al desierto amenazado por Jezabel sintiéndose completamente desanimado y deprimido. Llegó al monte Horeb quebrantado, pero allí Dios le enseñó algo revolucionario sobre cómo Él se comunica con sus hijos. Pasó un viento fuerte que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto. Muchas veces esperamos que Dios nos hable a través de eventos dramáticos y espectaculares, pero Él prefiere el susurro suave al corazón atento que está dispuesto a escuchar. Para escuchar esa voz necesitamos crear espacios de silencio en nuestras vidas agitadas, momentos donde apagamos el ruido del mundo y afinamos nuestro oído espiritual para captar su dirección. La oración "no nos metas en tentación, mas líbranos del mal" nos recuerda que hablar con Dios también incluye pedirle protección y sabiduría sobrenatural para navegar las dificultades de la vida. No somos autosuficientes, necesitamos su guía constante para tomar decisiones sabias, para resistir las tentaciones, para mantenernos en el camino correcto que conduce a la vida eterna. Jesús mismo modeló esto durante su tentación en el desierto cuando había ayunado 40 días y 40 noches. Cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y su gloria, Jesús no discutió ni negoció, sino que respondió con autoridad divina: "Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás". La comunicación constante con el Padre le había llenado de la palabra, y esa palabra se convirtió en su arma de defensa invencible. Esto nos enseña que hablar con Dios debe ir acompañado de escuchar su palabra con atención y reverencia. La Biblia es Dios hablándonos a través de los siglos, y la oración es nosotros hablándole a Él desde nuestro corazón. Ambas son esenciales para una comunicación completa y equilibrada que produzca frutos eternos. Ahora permíteme compartir contigo algunos principios prácticos que pueden revolucionar tu manera de comunicarte con Dios, transformando tu vida espiritual de manera sobrenatural. Primero, establece un tiempo específico cada día para estar a solas con Él sin distracciones. Jesús se levantaba muy de mañana siendo aún muy oscuro y salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo específico para orar, cuanto más nosotros que somos débiles y necesitados. Segundo, encuentra un lugar donde puedas estar sin interrupciones ni distracciones que contaminen tu comunión. Puede ser tu habitación, un rincón de la sala, un parque cercano, cualquier lugar donde puedas concentrarte sin que el mundo interfiera. Daniel tenía su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Tú puedes tener tu propio espacio sagrado donde encuentres a Dios. Tercero, comienza siempre reconociendo quién es Dios antes de presentar tus peticiones personales. La adoración prepara tu corazón para recibir de Él y cambia tu perspectiva. Cuando reconoces su grandeza infinita, tus problemas se ven en su verdadera perspectiva y tu fe se fortalece sobrenaturalmente. Cuarto, sé específico en tus peticiones en lugar de orar de manera general. En lugar de orar bendice a mi familia, ora ayuda a mi esposo en su nueva responsabilidad en el trabajo, dale sabiduría para tomar decisiones correctas. En lugar de sana a los enfermos, ora toca el cuerpo de María que está luchando contra el cáncer, dales paz a sus hijos que están preocupados. Quinto, incluye agradecimiento genuino en cada conversación con Dios, porque la gratitud abre el cielo. Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gratitud cambia nuestra perspectiva y abre nuestro corazón para recibir más bendiciones sobrenaturales. Sexto, intercede por otros con pasión y compasión. Jesús nos enseñó a orar: dánoslo hoy, no dámelo a mí. La oración intercesora nos conecta con el corazón de Dios que ama a toda la humanidad. Cuando oramos por otros experimentamos el gozo de ser colaboradores de Dios en sus propósitos eternos. Séptimo, aprende a orar con persistencia inquebrantable. Jesús contó la parábola de la viuda que insistía ante el juez injusto hasta que obtuvo justicia, para enseñarnos que es necesario orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración no es para convencer a un Dios renuente, sino para desarrollar nuestra fe y dependencia de Él. Octavo, ora con fe inquebrantable, creyendo que Dios escucha y responde según su perfecta voluntad. Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe no es negar la realidad de nuestras circunstancias, sino confiar en la realidad de las promesas de Dios que nunca fallan. La comunicación con Dios trasciende las circunstancias más difíciles. Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a medianoche en la cárcel de Filipos, con sus pies en el cepo y sus espaldas sangrantes por los azotes.
No esperaron a estar cómodos para comunicarse con Dios, sino que encontraron en él su fuente de gozo aún en medio del sufrimiento más intenso. Job, en medio de su dolor indescriptible después de perder sus hijos, sus posesiones y su salud, aún pudo declarar con fe inquebrantable: aunque él me matare, en él esperaré. Su comunicación con Dios no dependía de sus circunstancias, sino de su conocimiento del carácter divino inmutable. Esto es crucial para entender: hablar con Dios no es una fórmula mágica para evitar las dificultades, sino un recurso sobrenatural para atravesarlas con victoria. Es encontrar paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la desesperación, fuerza en medio de la debilidad, gozo en medio del dolor. La oración también nos cambia a nosotros, transformando nuestro carácter. Moisés bajó del monte Sinaí con el rostro resplandeciente después de hablar con Dios cara a cara. La comunicación íntima con el Padre transforma nuestro carácter, nos hace más parecidos a Jesús, nos llena de su amor y su paz sobrenatural. Cuando hablas regularmente con Dios, comienzas a ver las situaciones desde su perspectiva eterna, que todo lo abarca. Los problemas que parecían montañas se convierten en oportunidades para experimentar su poder. Las relaciones difíciles se convierten en ocasiones para mostrar su amor. Las pruebas se convierten en plataformas para demostrar su fidelidad. María, la Madre de Jesús, nos enseña sobre la sumisión confiada en la oración que transforma destinos. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Mesías, ella no entendía completamente cómo sería posible, pero respondió con fe absoluta: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Su comunicación con Dios la llevó a una entrega total a sus propósitos, aun cuando no comprendía completamente el plan divino. Esta es la belleza de la verdadera comunicación con Dios: no necesitamos entender todo para confiar en Él completamente. Podemos entregar nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestros miedos, sabiendo que Él tiene el control absoluto y que sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Imagina cómo sería tu vida si comenzaras cada día conversando con el Creador del universo, si compartieras con Él tus alegrías y tus tristezas, si le pidieras sabiduría antes de tomar decisiones importantes, si le agradecieras por cada bendición, si intercedieras por las personas que Él ha puesto en tu corazón. Tu matrimonio se fortalecería porque estarías orando por tu cónyuge en lugar de solo criticarlo. Tus hijos crecerían viendo el ejemplo de alguien que busca a Dios en todo momento. Tu trabajo se convertiría en una oportunidad de servir a Dios a través de la excelencia. Tus finanzas estarían bajo su dirección sabia. Tu salud estaría en sus manos poderosas. Tu futuro estaría asegurado en sus promesas inquebrantables. La comunicación con Dios no es un privilegio reservado para supercristiano o líderes espirituales, es el derecho de nacimiento de todo hijo de Dios. Cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y ahora tienes acceso directo al lugar santísimo. Ya no necesitas un intermediario humano, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Pero aquí está el secreto que puede cambiar todo: Dios no solo quiere que le hables cuando tienes problemas, Él desea una relación continua contigo. Él quiere ser parte de tus decisiones diarias, de tus momentos de gozo, de tus planes futuros. Quiere que camines con Él como caminó Enoc, en una comunión tan íntima que un día simplemente fue trasladado para no ver muerte. Termino con esta reflexión en este momento. Mientras escuchas estas palabras, Dios te está invitando a una comunicación más profunda con Él. No importa cuánto tiempo haya pasado desde tu última oración genuina, no importa cuán lejos te sientas, Él está esperando con los brazos abiertos. Como el padre del hijo pródigo, Él está corriendo hacia ti antes de que termines de pronunciar las palabras de arrepentimiento. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por el privilegio extraordinario de poder hablarte directamente. Perdona nuestras oraciones mecánicas y superficiales y ayúdanos a desarrollar una comunicación auténtica y profunda contigo. Enséñanos a escuchar tu voz en medio del ruido del mundo. Llena nuestros corazones de fe para creer que realmente escuchas y respondes nuestras oraciones. Que nuestra vida de oración se convierta en el fundamento de todo lo que hacemos para tu gloria y nuestro bien. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres profundizar más en tu relación con Dios, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde cada semana compartimos contenido que puede transformar tu vida espiritual. Dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir el gozo de comunicarse con el Padre Celestial. Déjanos un comentario contándonos cómo vas a aplicar estas verdades en tu vida de oración y comparte este mensaje con alguien que necesite renovar su comunicación con Dios. Recuerda, Él te está esperando para esa conversación que puede cambiar tu destino eterno.